Vamos tras bambalinas para conocer la trayectoria de Alejandro Calva. Y conoceremos también el Festival de Primavera de las Geisha en Kioto, Japón. Se va a poner buenísimo. Iniciamos la semana con todo. Rafael García Villegas, qué gusto. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información con algo que puede ser único, un momento único en la historia especial, del arte. Efectivamente, porque sus lienzos son una ventana al pasado y al patrimonio nacional. Estas obras se reúnen en una venturosa coincidencia. Diana, ¿a qué nos referimos? Tras su adquisición en una subasta en Nueva York en enero de 2024, 2 óleos del pintor José María Velasco regresan a México. Se trata de Castillo de Chapultepec, pintada hacia 1888, y Valle de México desde el Tepeyac, de 1890. Ambas piezas creadas durante un periodo de madurez y consolidación del célebre paisajista. Tenemos dos óleos, uno de ellos retrata el castillo de Chapultepec, desde el bosque de Chapultepec. De hecho, es muy lindo ver que aparece ahí el lago, este bosque mucho más frondoso al que conocemos el día de hoy. Y por otro lado, el Valle de México, ¿no? Un motivo, yo creo que muy representativo de José María Velasco, que además retrató en múltiples ocasiones desde diferentes ángulos. En este caso específicamente es un retrato del Valle de México desde el Cerro del Tepeyac, es decir, del norte hacia el Valle de México. Sofía Hernández estima que la salida de estas piezas de nuestro país debió darse antes de la legislación de mediados del siglo XX, la cual la habría prohibido en razón de que Velasco es considerado un artista patrimonial. Aparentemente no estaban juntos, en realidad terminan por unirse en una misma colección y es como llegan a nosotros juntos, pero se encontraban, eso sí, tenían en común que estaban en colecciones privadas en Estados Unidos y terminan por posteriormente aparecer en galerías en Nueva York. Alguien los adquiere, ahí es donde se juntan por primera vez aparentemente estos 2 óleos y los subasta en la casa de subastas Sotheby's, en su sede de Nueva York. Posteriormente, la persona que los adquiere, este nuevo coleccionista, continúa esta historia en común de esos 2 cuadros y los trae a México. Ambos óleos son parte medular de un lote de 330 piezas que serán subastadas por la Casa Morton. José María Velasco, como les platicaba, es un autor que gracias como a esta producción abundante de bocetos, de dibujos, hemos movido en el mercado, se han movido en el mercado este tipo de piezas, quizá eso, de menor formato, más bien transitorias entre los apuntes y el óleo, pero sí que son raros los óleos, es decir, obras ya más terminadas, más culminadas. La subasta de antigüedades, territorio y presencia, paisaje y retrato en pinceles de 2 continentes se llevará a cabo en Casa Morton el jueves 25 de abril a las 5 de la tarde. Está acompañada de una exposición de estas piezas en donde el público podrá apreciar los lienzos de José María Velasco. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y después de esta subasta quizá nunca se vuelvan a reencontrar estos cuadros, o se repite la historia, o con un poco de suerte el coleccionista los lleva a un museo y los expone. ¿Qué ocurre? Que muchos, así tenemos grandes colecciones en México, nacieron no de compras gubernamentales, sino de la pasión, el gusto y la curaduría muy personal de algún coleccionista. Bueno, ya veremos. Cambiamos de tema porque él criticó la modernidad y anticipó el fin de las sociedades. Encontramos las huellas que dejó este pensador francés en México y América Latina. Analizar los movimientos sociales a través de sus actores y de la resolución de los conflictos fue una de las aportaciones que hizo el sociólogo francés Alain Touraine. Él hace estudios sobre la conciencia obrera en los años 50, 60 del siglo pasado, y también es testigo del pasaje de la sociedad industrial a la sociedad, digamos, postindustrial o la hipertecnologización de nuestro tiempo. Entonces es un pensamiento que recorre mucho. Fue uno de los principales teóricos del movimiento feminista, de las aldeas globales y de la sociedad postindustrial, en la que identificó que el uso de la tecnología nos hacía más individualistas.
Y entonces desarrolla toda una parte última de su pensamiento en torno al sujeto y la subjetividad, ¿no? Es una parte muy optimista para mirar a nuestro mundo hoy con la computadora personal, el teléfono personal, todo ese encierro, sobre todo para los jóvenes. Como un reconocimiento a sus aportaciones y a la trayectoria del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en colaboración con la Embajada de Francia en México, organizó un homenaje a través de conversatorios, en donde especialistas abordarán el pensamiento de Alain Touraine y sus huellas en México y América Latina. Una serie de presentaciones sobre el pensamiento sociológico de Alain Touraine, los desafíos actuales, la investigación sociológica, los movimientos sociales en tiempos de violencia, género, migración, ciudadanía y movimientos sociales generales, entre otros temas. Las actividades de este homenaje continuarán hasta el 26 de abril en el Colegio de México, en la Ibero, Casa Francia y en la Universidad Autónoma de Guerrero en Acapulco. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. El verano llegará acompañado de danza para las nuevas generaciones. Y lo hace de la mano de una de las máximas exponentes de esta disciplina. La destacada bailarina mexicana Elisa Carrillo ofrecerá un curso de verano de danza llamado EMART Masterclass, que promoverá lo mejor del ballet clásico, la técnica contemporánea y el arte, a través de expertos de renombre internacional. Este curso de verano va a llevar a grandes profesores de reconocidas escuelas internacionales, al igual que estaré presente yo y Mikhail Kaniskin llevando a cabo este curso de verano que se llevará en el Museo Internacional de Barroco en Puebla. Y el tema importante de este curso es poder aprender, poder fortalecer su técnica, poder llevar un entrenamiento del más alto nivel en un mismo lugar, con grandes personalidades y en nuestro país. Impulsado por el Museo Internacional del Estado de Puebla, Elisa Carrillo estará acompañada de grandes profesores expertos, entre ellos Mikhail Kaniskin, director artístico de la Fundación Sir Anton Dolin. El objetivo es transmitir sus experiencias a las nuevas generaciones de artistas en la danza, fomentando su desarrollo técnico y estético. Es la primera vez, te puedo decir, en el mundo que se puede hacer algo así en un museo tan importante. Es un museo que nos recibe, nos abre sus puertas, se van a adaptar algunos espacios del museo para que se transformen en salas de ballet. Y bueno, es algo que se va a llevar a cabo por primera vez en México y que el deseo es que se pueda repetir cada año y que podamos llegar también a diferentes partes del país y del mundo. Las clases magistrales van dirigidas a niños y jóvenes entre 13 y 22 años. Además, cada participante recibirá un certificado al finalizar el curso, y quienes resulten seleccionados podrán recibir becas para asistir a escuelas de ballet de talla internacional. Vamos a comenzar el día con un estiramientos, con entrenamiento, toda la parte que es fortalecer un poco, ¿no?, de tu cuerpo para empezar el día. Y posteriormente seguirán diferentes clases, ya sea técnica de puntas, clase de pas de deux, clase de repertorio, donde los bailarines van a aprender las coreografías de diferentes, ballets o de diferentes variaciones o duetos. Este curso de verano se llevará a cabo del 29 de julio al 4 de agosto. Consulta la página m-art.dance/summer para conocer más detalles sobre el contenido y el costo. Para Noticias 22, Iván Ramírez. La semana pasada se conmemoró el Día Internacional de Sitios y Monumentos. Con este motivo volvamos la mirada a nuestro patrimonio. Este domingo, el Museo Casa de la Bola fue sede del primer Foro del Patrimonio Arquitectónico de México y su reconstrucción, una iniciativa de la Asociación Civil Fundarc MX.
Además de conmemorar el Día Internacional de Sitios y Monumentos, celebrado el pasado jueves 18 de abril, el evento permitió revisar y reconocer la labor emprendida por distintas instancias privadas y gubernamentales para recuperar el patrimonio histórico que resultó afectado por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Fue una de las peores tragedias que ha tenido el patrimonio cultural edificado de nuestro país, la más grande en términos del número de inmuebles afectados, 3.269 inmuebles en 11 entidades federativas. Representan la tercera parte del territorio nacional y una parte que está densamente poblada de patrimonio. La jornada comenzó con una conferencia a cargo del arquitecto Arturo Balandrano, quien habló de los principales retos técnicos que durante los últimos 6 años han enfrentado los equipos interdisciplinarios que trabajan arduamente en la reconstrucción y restauración de los más de 3,000 inmuebles patrimoniales afectados en el centro y sur del país. Cada inmueble es un tesoro. Cada inmueble es distinto que cualquier otro, no hay dos iguales. Cada uno tiene técnicas tradicionales que hay que seguir, hay que aprender, hay que saber qué tipo de materiales, qué fábricas tenía el edificio, para entonces poder hacer un trabajo con 2 criterios fundamentales: el mantener la autenticidad del inmueble y mantener la integridad del inmueble. El arquitecto Balandrano señaló que, antes de que concluya el presente año, los monumentos y edificios históricos atendidos tras los sismos habrán sido entregados a sus respectivas comunidades. Noticias 22, César H. Meléndez. Ensillemos a Rocinante para cabalgar entre molinos. Y así celebrar a quien es considerado el autor de la primera novela moderna de la literatura universal. Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Cervantes era un ávido lector y aficionado a las representaciones teatrales, de las que tiempo después él sería un autor sobresaliente. En 1569 salió de España y se instaló en Roma, donde ingresó en la milicia. 2 años después, Cervantes se alistó en un combate naval, conocido como la Batalla de Lepanto, en la que perdió la mano izquierda. En 1587 aceptó un puesto de comisario real de abastos que le permitió entrar en contacto con el pintoresco mundo del campo que reflejaría en su obra maestra el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La primera parte de su libro apareció en 1605. A partir de una sátira de las novelas de caballerías, el libro construye un cuadro tragicómico de la vida a través de las aventuras de 2 personajes arquetípicos y contrapuestos: el soñador e idealista Don Quijote y su realista y leal escudero Sancho Panza. En 1615 envió a la imprenta el 2º tomo del Quijote, con lo que quedaba completa la obra que lo sitúa como uno de los más grandes escritores de la historia. La grandeza de esta obra no debe ocultar el valor del resto de la producción literaria de Cervantes, entre las que destacan la novela La Galatea, dividida en 6 libros y publicada en 1585, y los trabajos de Persiles y Sigismunda de 1617. Miguel de Cervantes Saavedra falleció el 22 de abril de 1616 en Madrid, España, pero su auténtico legado literario continúa vivo. Para Noticias 22, Diana Obispo. Bueno, una celebración que siempre será oportuna, aunque hemos comentado aquí, Rafa, en algunas ocasiones que ahí hubo ciertos ajustes a las fechas porque hay calendarios que no coincidían y se tuvo que hacer coincidir la fecha de nacimiento con el calendario que utilizamos actualmente y que, bueno, pues ahí puede haber ciertas dudas, pero bueno, esto es como un dato interesante.
para el anecdotario, ¿no? Sobre todo mañana, que es Día del Libro, recordamos el fallecimiento de William Shakespeare en el mismo año, pero no fue el mismo día, curiosamente, por eso que comenta Laura, de los calendarios gregorianos y julianos que privaban en España y en Inglaterra. Y el dato curioso es que, aunque Cervantes muere el 22, en la noche del 22, su acta de defunción se firma el día 23. De ahí que se haga esta acumulación de fechas junto con la del Inca Garcilaso para conmemorar este día mañana. Ahí tenemos 3 grandes autores. El Día Internacional del Libro. Y decía Sancho hacia el final de la gran novela: no se muera, maestro, porque no hay mayor locura que morir así, sin más ni más. Wow. Bueno, pues a recordar a Cervantes y su obra, el legado que deja, no solo en la literatura, sino en la cultura de todos los tiempos. Y bueno, entre cartas, manuscritos, principios de novelas, cuentos y referencias diversas, vamos a descubrir la efervescencia de José Agustín y de todo aquello que no llegó a publicar. José Agustín fue un autor muy prolífico que dejó escritos que poco a poco podrían darse a conocer. Así lo manifestó la familia durante el tributo que se les rindió en el Complejo Cultural Los Pinos. Sí, me sorprendió encontrarme un original en 3 versiones, que parece una obra de teatro, parece una novela experimental o parece un guión, y se llama La Grieta. Y nunca había oído hablar de él. O sea, sí parece que es un texto muy temprano, de los 60s, de principios de los 60s, y nunca habló de eso, yo no lo oí. Entonces eso me tiene intrigado. Al tributo a José Agustín asistieron su viuda Margarita Bermúdez y sus hijos Andrés, Jesús y José Agustín. La primera actividad que se realizó fue la inauguración de la muestra, que reúne más de 100 objetos personales del autor de la tumba. La idea era dejar ver un poquito de la vida cotidiana, íntima de José Agustín y nosotros, la familia. Entonces son justo pequeños flashazos de lo que teníamos en la casa. Por ejemplo, están ahí no todos, perdón, pero algunos LPs y discos de 45 revoluciones que quería mucho. Un disco de It's a Beautiful Day o de los Rolling Stones. Muchas fotos que tenemos ahí que están en la casa, varios manuscritos originales. Este que está aquí es el de la tumba, la primera escritura que él hizo. Entonces, bueno, la idea era esa, abrir la puerta tantito para que pudieran la gente que lo quiere, que lo estima, que leyó sus libros, que le significaron algo, que pudieran ver cuál era la cocina donde él creaba. En las áreas verdes, sus lectores se reunieron sin importar la lluvia para escuchar a varios escritores hablar sobre distintos aspectos de la obra de José Agustín. De lo que habla José Agustín no es de la influencia del beat, sino de sus lecturas de poesía española de los siglos de oro. Que eso para mí es un dato importante en comprender el lenguaje literario de José Agustín, porque además de nutrirse de la calle y del rock, es un güey que tiene una oreja extraordinaria para la poesía clásica. Yo quiero decir que José Agustín merecía mucho más de lo que le dio la cultura mexicana. A la larga, finalmente, cuando menos, le dieron el Premio Nacional de Literatura, gracias al apoyo de algunos colegas universitarios, etcétera, porque era un acto de justicia poética. Nunca le dieron el premio de disque de escritores para escritores. El tributo concluyó con el estreno de Baño de Uñas, obra de teatro que aborda la caída del sistema electoral en México. Creo que José Agustín lo que hace es plantear un universo simbólico en relación a la política mexicana de esa época. Es decir, bueno, la obra se escribió en el 92, pero está situada en la gran noche de la caída del sistema, el 6 de julio de 1988. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y la memoria del autor de Ciudades Desiertas también se manifestará mañana, Día del Libro. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara evocará la obra del escritor mexicano José Agustín, el Día Internacional del Libro.
La publicación Ciudades Desiertas fue elegida por el público que durante 3 días emitió su voto en la página de la FIL para ser leída en voz alta. Ciudades Desiertas narra la historia de Susana y Eligio, 2 mexicanos que ponen a prueba su amor en un pequeño pueblo perdido en Estados Unidos. En esta novela, José Agustín aborda los ciclos de una relación amorosa, la búsqueda de la identidad, la disputa entre México y Estados Unidos, su sistema capitalista, la ira y el machismo. Es una novela de búsqueda y liberación, una lección de relaciones humanas y de pareja que todo amante debería leer y aplicar. José Agustín fue narrador, dramaturgo y guionista de cine. También fue profesor, conductor y productor de programas culturales de radio y televisión, así como coordinador de diversos talleres literarios. Colaboró en numerosos periódicos, así como en revistas culturales y políticas. Escribió obras como De Perfil, El rock de la cárcel, La tumba y La panza del Teposteco. La tradicional lectura en voz alta se realizará el 23 de abril en la explanada de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara a las 10 de la mañana. Para participar, tendrán que acudir media hora antes para inscribirse en los módulos. Además de esta actividad de fomento a la lectura, se contará con una zona de exhibición y venta de libros en la que participarán diversos sellos editoriales, que ofrecerán títulos para toda la familia. El nombre y legado de Pablo Picasso no solo habitan en la memoria, también permean en los lienzos de nuevas creaciones y generaciones de artistas. Tras completar una exitosa estancia en el viejo continente, la exposición colectiva Picasso en la Memoria termina su recorrido internacional en la Galería Vórtice de la Ciudad de México. La muestra, orquestada por el artista visual y difusor cultural Fernando Aroche Bello, fue concebida para conmemorar el 50 aniversario luctuoso del pintor malagueño, figura central del arte del siglo XX. Aquí encontramos desde artistas que quisieron, por ejemplo, homenajearlo directamente utilizándolo como personaje de su obra, y otros sin referencia a Picasso y lo que hacía, hacen abstracción o hacen cubismo o hacen otras cosas o hacen sincretismo, ¿no? La muestra inició su recorrido en España el año pasado con la participación de 92 artistas mexicanos, mismo número de años que tenía Picasso al fallecer. La planeamos para que estuviera en Madrid y se realizó en junio del año pasado en Madrid, y después la llevamos a Málaga. En diálogo con el legado pictórico del artista español, la exposición da cuenta de la actualidad de la plástica y la gráfica nacional. Tienes aquí artistas de todo el país, pero tienes además artistas de distintas generaciones, de todas. Para conformar la muestra, se pidió a cada artista que enviara 3 obras de pequeño formato. Nosotros lo que pretendemos aquí al unificar los criterios es que la gente pueda apreciar las obras por su factura, no por su tamaño. La exposición colectiva internacional Picasso en la Memoria podrá visitarse en la Galería Vórtice, ubicada en la colonia Roma Norte, hasta el jueves 25 de abril, en un horario de 10 a 18 horas. Ojalá les guste y ojalá, si se puede, si les agradan las obras, las hagan suyas, se las lleven a casa. Muchas gracias. Noticias 22, César H. Meléndez. La banda de rock neoyorquina Interpol puso a vibrar a miles de asistentes en el corazón de la Ciudad de México. La cita fue este pasado 20 de abril, un día que quedará grabado por siempre en la memoria y corazones de miles de fanáticos mexicanos. Los más grandes fans se dieron cita aproximadamente a las 11 de la mañana. La espera se hizo larga bajo el sol y la lluvia, pero no impedimento para escuchar a su banda favorita. En punto de las 8 de la noche, las luces del escenario se apagaron. Los integrantes comenzaron a pisar el escenario y la ovación cada vez era más fuerte, pues con una mezcla magistral de nostalgia y emoción, Interpol nos regaló una de sus mejores presentaciones. Los fans de Hueso Colorado pudieron corear de principio a fin cada una de las melodías de la banda neoyorquina, donde incluyeron éxitos destacados de su repertorio como Obstacle One, Simmer, Slow Hands, que resonaron entre los asistentes.
Paul Banks, líder de la agrupación, destacó el profundo lazo afectivo que une a Interpol con México, refiriéndose a este país como su segunda casa. Dijo ante las 160,000 personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México. La voz melancólica de Banks, la guitarra hipnótica de Kistler y la batería contundente de Fogarino se fusionaron en una sintonía perfecta que envolvió a la audiencia en una experiencia sensorial única e inolvidable. Este concierto no fue solo un evento musical, sino un momento histórico que quedará grabado en la memoria de todas aquellas personas que tuvieron el privilegio de presenciar este tan esperado show. Para Noticias 22, Michelle Ramírez. Antes del corte les comentamos que mañana, 23 de abril a las 5 de la tarde en el Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México en la Ciudadela va a tener lugar la presentación del fondo documental Carlos Monsiváis, la Monsiteca, conformado por más de 20,000 archivos, muchos de los cuales ya están digitalizados, se van a poner a disposición de investigadores y público en general para conocer la relevancia del cronista y su legado histórico como activista e intelectual. Y bueno, pues ahí está la Monsiteca disponible para todo el mundo. A partir de mañana hay que darnos una vuelta y reconocer, vaya que era un coleccionista, y aquí vamos a encontrar cartas, manuscritos, todos esos papelitos que guardaba y que les daba algún valor importante Carlos Monsiváis. Hablando de coleccionistas, coleccionaba obras de arte, grabados, carteles, libros, desde luego, revistas. Todo lo que se encontraba en los estanquillos de aquella época. En los estanquillos. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Más información al volver aquí a Noticias 22. Entre danzas, teatro y canciones, un grupo de geishas celebra la primavera en Rincón Nippon. Konnichiwa amigos, bienvenidos a Rincón Nippon. Soy Miri Murasaki y hoy vamos a sumergirnos en la belleza y tradición del Festival Miyako Odori, joya cultural que brilla en la primavera japonesa. El Festival Miyako Odori, conocido como Miyako Dance, es un evento cultural que se lleva a cabo en el distrito de geishas llamado Kyonkobu, en Kioto, lugar que es conocido por mantener las tradiciones en su arquitectura, cultura, religión y forma de vida. Miyako Odori es un espectáculo de danza tradicional japonesa que celebra la primavera durante todo el mes de abril. Su historia se remonta a 1872 y surgió como una iniciativa para revitalizar la economía local y preservar la rica cultura en la ciudad después de que la capital de Japón se trasladara a Tokio en 1968. Hoy en día, Miyako Odori es reconocido como uno de los eventos más destacados de geishas y maikos en Japón. Reúne un gran número de artistas dentro del distrito de Gion, el más renombrado de los 5 hanamachi de Kioto. Hanamachi son las ciudades que estaban autorizadas para ser habitadas por geishas y maikos. Geisha es una artista tradicional japonesa que se especializa en diversas formas de entretenimiento y se asocian a la cultura y tradiciones japonesas. Maikos son los aprendices de geisha. Todas estas actuaciones tienen lugar en el Teatro Gyonkobu Kaburenjo o en el Teatro de Arte de Kioto llamado Minamiza, y se realizan 3 espectáculos diarios, cada uno con una duración aproximada de 60 minutos. En el show se puede apreciar la elegancia y el refinamiento de la danza tradicional japonesa, que transporta a los espectadores a la época de floración de Sakura. Este festival no es solo una celebración cultural, sino también un orgullo para la ciudad de Kioto, por promover la esencia de la cultura japonesa en un entorno histórico y encantador como lo es el distrito de Gion. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Muchas gracias, Miri, por esta explicación, por este viaje. A 3 décadas de distancia aún resuenan los motivos de la selva. Los motivos de la selva, a 30 años del levantamiento zapatista de Antonio Turok y Eduardo Vázquez Martín. Es un documental que realiza una búsqueda testimonial de mujeres y hombres pertenecientes a los pueblos originarios de Chiapas y de aquellas personas que han acompañado esta lucha desde hace 3 décadas.
e intenta hacer como un rastreo, una búsqueda de cómo se vive los 30 años del zapatismo, ¿no? Y particularmente en esta pieza se reúnen testimonios, se reúnen fotografías de la comunidad de fotógrafos y fotógrafas que siguieron de cerca el movimiento zapatista en el 94, y también la invitación mía para compartir la palabra respecto a algunas reflexiones sobre lo que ha implicado el zapatismo en la juventud y en cierta generación que nació en el marco de los 94, de los 90 particularmente, ¿no? Esta propuesta audiovisual tiene una duración de 34 minutos. Fue realizada en 2024 y fue presentada en el Colegio de San Ildefonso como parte de la exposición que lleva el mismo nombre. Uno de los objetivos del documental es mostrar que el zapatismo no es una pieza de museo. Se cuenta en verbo presente y es una historia actual que sigue siendo esperanza. Y yo creo que esa es la intención de los motivos de la selva, comprender y dar cuenta de cómo hay un movimiento muy vivo en las comunidades, no solo en las comunidades zapatistas, sino en los pueblos también, que de alguna manera reconocen al zapatismo como un proceso histórico de lucha, pero también como un proceso en el cual, si bien no se ven reflejados o insertos, reivindican también, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas sustanciales que tiene el zapatismo y que particularmente en esta pieza intenta dar cuenta de ello, ¿no? Los motivos de la selva, a 30 años del levantamiento zapatista, puede verse en el Colegio de San Ildefonso y también se encuentra en línea en las plataformas digitales del recinto. Con información de Karen Rivera, Noticias 22. Vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Alejandro Calva. Alejandro Calva es un actor ampliamente reconocido por su registro interpretativo. Lo mismo hace a Oscar Wilde, a Francisco Villa, que a David Alfaro Siqueiros. Desde muy pequeño mostró su interés por la actuación. Inició su carrera a los 8 años haciendo teatro clásico en la televisión. Mis inicios en la idea de ser actor creo que se remontan a mi infancia y ya trabajar en esto, mis primeros inicios fueron como a los 10 años haciendo televisión y después de eso ya trabajé como payasito para fiestas infantiles en los 80s. Estudié en la Escuela de Artes Frida Kahlo y en el Departamento de Drama de la UNAM. Es el lugar en donde me alimento, en donde me nutro, en donde me reinvento. Entonces tengo que regresar a él de vez en cuando. Yo no concibo la vida sin hacer teatro. Su experiencia en teatro incluye obras como The Whole Show, El Agujero, Los Corderos, The Pillow Man, El Rey Lear y las obras completas de William Shakespeare. Mi maestro es Juan José Gurrola. Él me enseñó que el teatro se nutre de los desperdicios de la vida. El teatro tiene que tener la materia de la vida para que funcione o para que suceda, ¿no? Celebremos que hoy, hace 20 años, que vivimos felices. Actualmente actúa en la puesta en escena La Ternura, que se presenta de viernes a domingo en el Nuevo Teatro Libanés. No podéis imaginar la alegría tan grande que siente. Es un rito, es parte de un rito importante, esencial. No es cualquier cosa, no puedo estar desconcentrado, no puedo estar platicando contigo y entrar en tercera llamada. Tengo que generar mi rito, cada función es diferente. Noticias 22, José Antonio Hernández. Un saludo a Alejandro Calva, gran actor, no hay que perderse La Ternura. Y bien, entre poesía y pensamiento crítico, vemos surgir una nueva época desde el barandal. Y todo esto tiene que ver con... En el último día de actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM, se llevó a cabo la presentación del 4º número de la revista Barandal Nueva Época, un esfuerzo editorial que busca revivir el espíritu de aquella revista fundada en 1931 por Octavio Paz en sus años como estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria.
Surge en el año 2020 gracias a una iniciativa del poeta David Huerta, quien decidió revivir la publicación para convertirla en el medio de difusión, en el órgano de difusión de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz. Es una revista dedicada al ensayo y a la poesía mexicanas. También tenemos reseñas, lo que la dota de cierta actualidad. Y además quisimos mantener el espíritu del antiguo barandal publicando jóvenes. Como no podía ser de otra forma, este número está dedicado a la memoria del poeta David Huerta, quien hizo posible esta nueva etapa de la revista y estuvo a cargo de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz hasta su deceso. Es un número que tiene algunos ensayos pues que buscan rememorar su figura, su personalidad, lo que significó para las personas que lo conocieron. En este número participan, entre otros, el traductor de David Huerta al inglés Mark Schaffer, la editora María del Mar Camis, la joven poeta Rebeca Leal Singer y el académico Fernando Arana Blanco. Los ejemplares pueden conseguirse de forma gratuita en el Colegio de San Ildefonso. Quiero invitarlos a que cuando vayan al Colegio de San Ildefonso, además de deleitarse con los murales y con las exposiciones de arte, visiten el Memorial Octavio Paz, en donde reposan las cenizas de nuestro Nobel de Literatura, y pidan completamente gratis su ejemplar de barandal. Noticias 22, César H. Meléndez. La naturaleza vive y nos hace un llamado. Visitemos el Museo Universitario Arte Contemporáneo para encontrar esa codificación y entender el mensaje. Devenir Tierra, título de la muestra del artista Úrsula Biemann, reúne varios de sus trabajos en donde explora la pérdida de la biodiversidad global. La propuesta básicamente incide en nuestra relación con la tierra, no solo con la naturaleza, sino con la tierra, y cuáles son nuestras raíces epistemológicas y de conocimiento también con la tierra. A través de testimonios, imágenes y textos, Úrsula nos invita a comprender la naturaleza como un ser integral y viviente al cual estamos dañando. Comenta algo que es importante, que ella trabaja con testimonios, con imágenes, con textos. Veremos en la exposición que hay muchas referencias a poesía, al tratamiento del sonido, porque no le interesa un acercamiento etnográfico antropológico. Su acercamiento, aunque sí hay material documental, porque vemos testimonios de líderes de ciertas comunidades, lo que le interesa es esa construcción de imagen y texto. Los daños que causan las petroleras, la destrucción de los bosques y la contaminación de los océanos son abordados en distintas proyecciones. Lo que hace diferente el trabajo de Biemann es que no se queda en el testimonio. En la exposición vemos esta revisión de estos últimos 12 años. La primera pieza que hizo en términos ecológicos es Deep Weather, Tiempo Profundo, de 2013, en la cual hay esta correlación, esa responsabilidad que hay entre el territorio, por ejemplo, de Canadá, con unos proyectos extractivistas de las petrolíferas, y las consecuencias que tiene en la subida de las inundaciones en Bangladesh, ¿no? Cómo afectan el cambio climático en la química atmosférica, digamos, de estos dos líquidos, el agua y el petróleo. Hay varios elementos que hacen que esta sea una propuesta envolvente, rica, poética, y en donde el arte tiene una función más de ahondar en esas fronteras entre el sentir y el conocer. Noticias 22, Alberto Aranda. Hoy celebremos a la Madre Tierra. La Asamblea General de la ONU designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra en 2009. Este año, el lema es Planeta versus Plásticos. El antecedente de este día se presentó el 22 de abril de 1970, cuando en varias ciudades de Estados Unidos una manifestación que contó con el apoyo de 2.000 universidades, 10.000 escuelas de primaria y secundaria, solicitaba crear una agencia ambiental que se ocupara de la naturaleza. Se estima que logró la participación de 20 millones de personas. La elección del día 22 fue puramente práctica,
pues el senador y activista Garold Nelson, impulsor de la concentración, buscó una fecha que no coincidiera con exámenes escolares y así conseguir la mayor asistencia de estudiantes y profesores a la demostración. El planeta no deja de sorprendernos. Este domingo se dio a conocer que un equipo de científicos chinos descubrieron 46 lagos subglaciales bajo la placa de hielo de la Antártida. En promedio, la Antártida está cubierta por una placa de hielo con un espesor medio de más de 2.400 metros, bajo la cual se encuentran lagos formados por el agua del deshielo que se filtra a través de las depresiones en el lecho de roca que soporta la placa. Hasta el momento, se han localizado 675 lagos subglaciales, pero solo en 3 casos se ha logrado excavar con éxito para tomar muestras. China inició sus expediciones científicas a la Antártida en 1984 y cuenta con 5 estaciones de investigación. Noticias 22. Y sin alejarnos del tema, esta cruzada por la biodiversidad y la preservación del planeta se lleva a cabo desde la trinchera del séptimo arte. Hace 3 años nació el Festival Tierra Filme, un encuentro de cine por la tierra y el medio ambiente que reúne a realizadores mexicanos enfocados en mostrar las maneras distintas en las que los humanos y las sociedades se relacionan con las 4 esferas de la tierra: las rocas, el agua, el aire y la biodiversidad. Esta iniciativa del séptimo arte se llevará a cabo el 4 de mayo. Justo para nosotros es un papel o juegan un papel muy importante en este festival, pues todos y todos aquellos realizadores que se unen también en este esfuerzo de contar historias, y también algo que nos interesa mucho en este festival es que se cuenten historias no solo documentales, sino también de ficciones, y que justo al final el cine es una forma artística de poder contar distintas realidades. Vendía tortas, te vendía hasta la risa. De la mano del Tierra Fest, Festival Hermano, Tierra Filme tendrá una programación con producciones audiovisuales nacionales e internacionales que permitirán abrir una ventana a las realidades y experiencias relacionadas con el contacto con la naturaleza. Películas que exhiben las problemáticas actuales y que invitan a la empatía de la sociedad con los temas del medio ambiente. El encuentro, organizado por Estudios Planeteando, exhibirá también 10 producciones resultados de la competencia Tierra Filme, que concursarán por los 3 premios que integra esta iniciativa. Lo que buscamos es como no solo presentar una problemática o presentar proyectos que muestran una problemática, sino también que nos pueden permitir como ver la luz dentro del problema, ¿no? Entonces, justo que también te inyectan esa esperanza y que también te proponen soluciones. Entonces, tenemos así las categorías de bosques y plantas, de rescate urbano, de agua, de animales. Tierra Filme inicia a las 10 de la mañana el 4 de mayo en el Centro Cultural El Rule. La entrada es gratuita y la programación completa se puede consultar en las redes sociales y la página web de Planeteando. Noticias 22, Karen Rivera. Aquí ya la estamos viviendo, nos está pegando, pero lo principal es que continúan celebrando la trayectoria vital y artística del rey del romanticismo. Adoro. Armando Manzanero fue compositor, arreglista, promotor, productor, conductor de programas de radio y televisión y defensor de los derechos de los compositores mexicanos. En vida se le propuso hacer un libro sobre su obra. El proyecto lo aprobó, pero no pudo verlo realizado, ya que falleció en diciembre del 2020. Gracias a la persistencia de sus amigos, este volumen fue presentado en la Fonoteca Nacional. El texto tiene un prólogo de Pavel Granados, un texto central de Enrique Martín Briceño, una enorme parte iconográfica compuesta por fotografías, documentos, manuscritos del maestro, una parte muy importante que es el rescate de notas periodísticas, donde el mismo maestro habla de su parecer en 20,000 temas, y darle la voz a él era algo fundamental, ¿no? Hay una parte discográfica que es una selección, porque era impresionante la cantidad de discos que tenía en 20 idiomas. El libro, que lleva por título El nombre del cantautor, da cuenta de su gusto por los circos, los múltiples proyectos que realizó y otros rasgos de su vida, como el que era hablante del maya.
Aquí la gente va a poder conocer del maestro Armando Manzanero y en viva voz, porque pusimos unos códigos QR donde él mismo contará partes fundamentales de su historia, como el Grammy por trayectoria que obtiene en el año 2014, si no mal me equivoco. ¿Y con quién crees que se lo dan? Ni más y nada menos que con The Beatles. O sea, imagínate la estatura del maestro Manzanero. Este volumen también es una invitación a estudiar la obra de Manzanero, ya que a casi 4 años de su fallecimiento espera ser reconocido por la Academia. Desde la Academia se ha abordado poco la trayectoria y la obra de Manzanero. No hay muchas tesis dedicadas a Manzanero. A él se le puede estudiar desde la musicología, desde luego, pero también desde la sociología, desde los estudios culturales, los estudios literarios. Como dije, el libro apunta varias vías para estudiar a Manzanero. Y espero que estimule a muchos estudiosos a ocuparse del personaje y de la obra. Noticias 22, Alberto Aranda. Y hoy recordamos al compositor francés Édouard Lalo, quien falleció el 22 de abril de 1892. Una de esas tantas historias de éxito. Su familia era militar de ascendencia española. Ya también más adelante veremos por qué una de sus obras más emblemáticas es precisamente El Capricho Español. Y el papá lo quería obligar a ser militar. Él dijo, no, me voy. Huyó de su casa cuando tenía 17 años. Se va a París a estudiar al conservatorio, pero también renuncia al conservatorio y se empieza a dedicar no solo a dar, sino también a tomar clases particulares, y se vuelve un referente entre sus contemporáneos, no solo por la composición de música de cámara, sino también por sus dotes de violinista, de violista y por supuesto de sinfonista. Efectivamente, música de cámara y gran orquestador también, Édouard Lalo. Además, con una influencia muy interesante, porque por una parte se cree que quizás su mamá tenía un origen español. Entonces, bueno, pues está este tipo de música también, la música alemana, Schumann, Wagner escribía Lied, y por otro lado, desde luego, la influencia de pues, sus contemporáneos y la tradición musical francesa, así que ahí se conjugaron muchos elementos. Era un gran compositor francés de carácter alemán. Es muy interesante la obra de Édouard Lalo, y así los dejamos esta noche con este recuerdo y la invitación a que nos acompañen mañana aquí en Noticias 22.